Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias también a la Fundación de Amigos por su amable invitación a participar en este muy interesante curso. El tema de hoy, como bien saben y como bien tienen en el programa, es el Apocalipsis. Apocalipsis Jesu Christu, revelación de Jesucristo. Así da comienzo el último y más misterioso de los libros de la Biblia, que fue escrito en griego. Y es que a pesar de las connotaciones catastrofistas que tiene este término en la actualidad, este es el significado último de la obra. Dios revela a los cristianos, a través del vidente Juan, los grandes misterios del fin de los tiempos. El autor se identifica como Juan desde el primer versículo del texto, que dice así: Dios la ha dado a conocer por medio de un ángel a su siervo Juan, y señala que lo ha escrito en la isla de Patmos. Según la tradición cristiana, este Juan corresponde al apóstol y evangelista San Juan. E incluso en el año 633, en el Cuarto Concilio de Toledo, estableció de manera tajante que el Apocalipsis era obra del evangelista y que debía tenerse por obra canónica. Sin embargo, las dudas sobre la identificación entre el Juan del Apocalipsis y el Juan del Evangelio son muy antiguas y parten ya del siglo III. Ya Dionisio de Alejandría en aquel momento señaló las diferencias y las incongruencias entre unos textos y otros. Hay otro tema que es la fecha de este texto, que normalmente suele situarse a finales del siglo I y comienzos del siglo II, lo cual haría imposible en principio esta identificación. Pero bueno, vamos a partir de esta tradición cristiana muy asentada y veremos que en numerosas obras de arte y en numerosos sitios fueron identificados ambos Juanes. Como digo, el Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I, principios del siglo II, en un momento en que las persecuciones contra los cristianos se hicieron más cruentas, especialmente bajo el mandato de Domiciano, que además impuso el culto a su figura. Hay muchas referencias en el Apocalipsis contra la idolatría, contra la adoración a imágenes que no eran las del verdadero Dios. El Apocalipsis se divide en 4 partes, en las que no voy a entrar ahora porque vamos a seguir todo el texto apocalíptico y entonces ya lo podrán ver con mayor tranquilidad, pero sí me quiero detener un momento en la simbología del libro, que es muy abundante, y especialmente en 2 tipos de simbología. Por un lado, la simbología numérica y por otro, la simbología cromática. Se repiten constantemente una serie de números dentro del Apocalipsis. El 1, que normalmente se usa para referirse a Dios, el 3, que por supuesto representa a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que también se utiliza como fracción, como tercios. Veremos que en algunos momentos la luna desaparece, un tercio de la luna, de la humanidad desaparece un tercio de la humanidad. También aparece muy frecuentemente el 4, que se refiere a lo terrenal, a lo universal, evidentemente por los 4 puntos cardinales. Se aplica también a los 4 vivientes, a lo que posteriormente la tradición medieval llamará el tetramorfos, los símbolos de los evangelistas. Pero sin duda es el 7, el número estrella. El 7, que para los judíos ya denotaba la perfección. Veremos que las cartas con las que arranca el Apocalipsis están dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor. Veremos que hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 visiones de la mujer, 7 copas, 7 cuadros sobre la caída de Babilonia. El 12 es otro número que se repite, que repetiremos constantemente a lo largo del día de hoy, y que representa en primer lugar a las 12 tribus de Israel y por extensión al pueblo de Dios, pero tenemos que recordar que también son 12 los apóstoles. Y es un número que se emplea no solamente como tal, sino también en sus múltiplos. El doble de 12 son 24, 24 serán los ancianos del Apocalipsis. Y 12 por 12, 144, y por 1000, 144.000 serán, lo recordarán, el número de los elegidos. Esto que todavía algunas sectas consideran como el número exacto de personas que se salvarán al final de los tiempos.
Y por último el 1000, 1000 entendido en un sentido genérico, no en la cantidad exacta de 1000, sino como el número de algo muy numeroso. Por ejemplo, los 1000 años del encierro del dragón, del encierro del demonio, que darán pie al milenarismo, como veremos a continuación. Y hablaba también de la simbología cromática, los colores, el blanco como símbolo de pureza, de victoria, el negro como símbolo de desgracia, de miseria, el rojo de violencia, el verde o el amarillo de muerte, el púrpura de desenfreno. Y por último, dentro de esta visión muy rápida y muy genérica de lo que es el texto del Apocalipsis, recordar la enorme importancia que tendrán los comentarios, los sucesivos comentarios que intentarán desentrañar de alguna manera este texto tan oscuro, este texto tan literario, este texto tan difícil de entender desde el primer momento. Hay que recordar la figura de Ticonio Afro en el siglo IV, un seglar del norte de África que fue saqueado, diría yo, por Beato de Liébana. Por supuesto, Beato de Liébana, conocido por todos y del que hablaremos ahora, y también Berengaudo, un monje inglés que dará pie a toda una familia de códices, como veremos a continuación. La estructura de la charla de hoy va a estar en torno a estas 6 piezas. Voy a intentar explicarles el Apocalipsis a partir de dos ejemplares del siglo XI, un ejemplar otoniano, el Apocalipsis de Bamberg, uno hispánico, el Beato de Fernando I, de la Biblioteca Nacional, 2 ejemplares del siglo XIII, de la gran tradición de Apocalipsis anglo-francesa, el Trinity y el llamado Morgan, por los lugares en los que se conservan ambos, y 2 ejemplares del siglo XV. Uno todavía miniado, el llamado Apocalipsis flamenco de la Biblioteca Nacional de París, y otro ya impreso, el Apocalipsis de Durero. Quiero recordarles también en una visión muy genérica que, por supuesto, el Apocalipsis tuvo una importancia fundamental en la iconografía medieval. Varios de los temas que aparecen en el Apocalipsis, el Cordero de Dios, los tetramorfos, el Pantocrátor, los 4 jinetes, son esenciales para entender cualquier momento del arte medieval. Y por eso simplemente voy a recordarles unos cuantos ejemplos en distintos medios para hacer hincapié en esto. En pintura, probablemente los ejemplares más destacados se encuentran en la escuela flamenca del siglo XV, la obra fundamental y fundacional de la pintura flamenca, el célebre Políptico de Gante de la Catedral de San Babón, tiene como panel principal la adoración del Cordero Místico, cuya composición está basada en el texto del Apocalipsis, y leo textualmente. El capítulo 7, el versículo 9. Después de esto vi aparecer una gran muchedumbre que nadie podrá contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban de pie delante del trono de Dios y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Es de este texto, de este versículo, de donde parte Jan van Eyck a la hora de representar el panel central del Políptico de Gante, en el que no voy a entrar tampoco ahora a describir. Otro ejemplo muy notable es el ala derecha del Tríptico de San Juan de Memling, que representa, como ven, a San Juan Evangelista mientras contempla las visiones del Apocalipsis y las refleja por escrito. La pintura recoge los acontecimientos más importantes del texto entre los capítulos 4 y 13. Podemos ver en la esquina superior izquierda a Dios entronizado, rodeado del tetramorfos y de los 24 ancianos. En primer término, un ángel anuncia la apertura de los 7 sellos y en la parte central del panel los sucesos consiguientes. Los 4 jinetes, que pueden ver aquí en disposición diagonal, la caída de las estrellas y los incendios de la tierra, por esta parte. Al fondo, el gigantesco ángel que provoca los 7 truenos, que pueden ver aquí. Y por último, en el cielo, la mujer con el niño vestida de sol y con la luna bajo sus pies en lucha contra el dragón de las 7 cabezas. Dentro de los frescos, por fijarnos en otro soporte, quizá el ejemplo más interesante y más extraordinario es el del Nartes de la iglesia de Saint-Savin-sur-Gartempe, en el Poitou, en Francia, probablemente el conjunto de frescos románicos franceses más importante y más conocido del siglo XI. Hay que recordar que en el nártex los episodios representados corresponden todos ellos al Apocalipsis. Pero probablemente el
el ejemplo más extraordinario de la imaginería apocalíptica en todo el arte medieval es la célebre tapicería de Angers, una tapicería realizada a finales del siglo XIV por el encargo del duque Luis I de Anjou. Se trata no solo del ejemplo más extraordinario y más monumental de iconografía apocalíptica de todo el arte medieval, sino también probablemente del conjunto de tapices medievales más importante que ha llegado hasta nuestros días. Fue realizado a partir de cartones de Genequín de Brujas y fue legado ya en el siglo XV a la catedral de Angers por el rey René de Anjou. Es interesante señalar cómo este ciclo está inspirado en códices del Apocalipsis y tenemos documentación al respecto que señala cómo se utilizó un Apocalipsis en concreto para realizar los cartones de esta tapicería. Hay que recordar que pese a su monumentalidad, ahora se expone en una enorme nave, como pueden ver aquí en el castillo de la ciudad de Angers, la obra está incompleta, porque constaba ni más ni menos que de 140 metros de longitud, de los cuales se conservan en la actualidad solo 104, es decir, se ha perdido casi una tercera parte. Y por último, dentro de este breve repaso a distintas modalidades de la imaginería apocalíptica en distintos medios artísticos, hay que recordar las vidrieras, y dentro de las vidrieras la maravillosa ventana este de la Catedral de York. Una obra muy de comienzos del siglo XV, fechada en 1415, tenemos incluso el nombre del autor de todas las composiciones, de John Thornton de Coventry. Una vidriera gigantesca, es ni más ni menos que la vidriera más grande de todas las conservadas en Inglaterra, la vidriera medieval más grande, puesto que tiene ni más ni menos que 23 metros de alta. El conjunto de escenas del Apocalipsis se desarrolla en las dos filas inferiores, es decir, estos dos bloques que ven aquí, mientras que la tercera fila ya contiene escenas del Antiguo Testamento y en el arco se encuentran otras figuras. Vamos a recordar, a la hora de señalar el arranque de dos de las tradiciones más importantes de la imaginería apocalíptica, dos episodios de milenarismo. Es decir, de un temor generalizado del fin del mundo que hay que matizar porque en parte se han exagerado demasiado, pero lo cierto es que sí que es cierto que a partir, como citaba, del capítulo 20 del propio Apocalipsis, que señala que el diablo había sido encerrado durante 1000 años y que al cabo de 1000 años iba a volver a salir a dominar el mundo, en ciertos medios europeos sí se produjo cierta sensación de catástrofe que se aproximaba. Luego veremos qué pasó también en el siglo XIII, en torno al año 1260. Y vamos a ver cómo estos temores milenaristas tuvieron influencia o tuvieron una mayor importancia en dos de los principales medios intelectuales de la Europa de los siglos VIII y IX. Por un lado, el mundo carolingio. La cultura visual carolingia tuvo muy presente el texto apocalíptico y hay que recordar que una obra tan absolutamente central, tan absolutamente representativa como la Capilla Palatina de Aquisgrán tuvo un mosaico dedicado a Cristo en majestad, rodeado del tetramorfos y de los 24 ancianos del Apocalipsis. Sabemos que hubo un gran mosaico realizado hacia el año 800, que recordemos que es el año de la coronación de Carlomagno en Roma, que debió de llegar al siglo XIX en muy mal estado y que hacia 1880 fue reconstruido en lo que se puede ver en la actualidad, que en realidad es una obra más decimonónica, por supuesto, que medieval. Los apocalipsis iluminados más antiguos conservados datan del primer cuarto del siglo IX y están probablemente basados en ejemplares más antiguos. Esto de los ejemplares más antiguos es una especie de problema constante en el estudio de la miniatura altomedieval. Los estudiosos siempre están refiriéndose a ejemplares perdidos, a modelos desaparecidos. Hay modernamente algunas corrientes que dicen que tenemos que dejar de buscar estos modelos siempre perdidos, siempre desaparecidos, que nunca tenemos la certeza de que existieron. Lo cierto es que ambos recogen el texto bíblico, todavía no están asumiendo en su aspecto textual ninguno de los comentarios.
Los dos más importantes se conocen por los lugares de conservación. Uno es el Apocalipsis de Treveris, que se conserva en la ciudad alemana y que contiene 74 dibujos coloreados, identificados mediante anotaciones. Puede fecharse en la primera década del siglo IX y parece proceder de la región de Tours. Y por otro, el segundo importante, hay alguno más, sería el Apocalipsis de Valenciennes, que se conserva en esta ciudad francesa, que es ligeramente posterior, debe ser como de la segunda década del siglo IX aproximadamente, y que también debe de ser del centro de Francia, aunque algunos estudiosos lo han situado en la región del Mosa. Pero el Apocalipsis en el que nos vamos a centrar y en el que en unos minutos vamos a empezar a seguir el texto apocalíptico es el más importante de todos ellos. Es el Apocalipsis de Bamberg. El Apocalipsis, que fue un encargo del emperador Otón III, que aparece representado en el folio 59V del manuscrito, lo pueden ver en la pantalla, entronizado, sosteniendo un cetro y un orbe terráqueo y coronado por San Pedro y San Pablo, mientras que en la parte inferior, como pueden ver, hay 4 figuras femeninas que representan a los principales grupos étnicos del imperio. Es decir, están los romanos, los francos, los germanos y los eslavos, que presentan sus ofrendas al emperador. Fue un manuscrito realizado en el famoso taller del monasterio de Reichenau, esta isla que se encuentra al lado de la ciudad de Constanza, hacia el año 1000-1002, que se compone de 2 partes, una primera con el texto del Apocalipsis y una segunda con fragmentos evangélicos y algunas ilustraciones, separadas las dos por este folio con el retrato del emperador. Por destacarles algo en concreto, les señalo que los estudiosos de iconografía medieval suelen decir que es la representación más temprana dentro de los manuscritos de un juicio final, basado, sin embargo, más en fuentes evangélicas que en el propio texto del Apocalipsis. La escena presenta algunas características que la separan del resto de las miniaturas del texto, como la presencia de filacterias que pueden contemplar o la gran cantidad de figuras que alberga. Cuando veamos más imágenes de este Apocalipsis verán que suelen ser bastante reducidas. Se han llegado a ver incluso representaciones del propio emperador en esta escena que parecen poco probables. Y si por un lado tenemos en el arranque de esta tradición milenarista de los ejemplares carolingios y otonianos, el segundo gran foco lo tenemos en la península ibérica. La ilustración del texto del Apocalipsis, como bien saben, estuvo estrechamente ligada a la importancia que tuvieron los comentarios del Beato de Liébana. El monje beato vivió en el siglo VIII en el monasterio llamado entonces de San Martín de Turieno, que es el actual monasterio de Santo Toribio de Liébana. Un hombre muy bien relacionado con la corte de los reyes asturianos, del que se especula que pudo ser preceptor de la futura reina Dosinda, la hija de Alfonso I. En su momento, Beato fue más conocido por su querella contra Elipando, contra el arzobispo de Toledo, que por su propio comentario del Apocalipsis. Una querella en torno a temas teológicos, puesto que Elipando había abrazado la herejía adopcionista. Una herejía más de las muchas que hubo en los comienzos del cristianismo en torno a la auténtica naturaleza de Jesucristo. Si Jesucristo era hombre divinizado, si Jesucristo era realmente la segunda persona de la Trinidad. La ortodoxia cristiana entró rápidamente por esta segunda vía, pero hubo muchas variantes. La adopcionista, como la arriana, fue una de ellas. Pero sin duda la obra que para nosotros tiene más trascendencia es este comentario del Apocalipsis. Un comentario que generalmente suele ser muy criticado, muy denostado por los que lo han estudiado, que suelen hablar de un collage bastante indigesto de textos anteriores, copiado en buena medida del que mencionaba antes del comentario de Ticonio Afro. Un comentario que además tendría probablemente una doble función. Por un lado, la formación de los monjes, empezando por los del propio monasterio, y por otro lado, para servir con el objetivo de servir para la predicación a los fieles del mismo. Insisto, hay que insistir todo el rato en la oscuridad, en las incongruencias, en la dificultad que tiene este texto cada vez que alguien se acerca a él.
Un tema importante también es el de las redacciones, del que se han dado muchas vueltas. Hay en principio una redacción del año 776, una segunda del año 784. Parece ser que existe una redacción póstuma, que evidentemente tuvo que ser realizada por alguno de estos discípulos. No voy a entrar mucho en esto. Sí voy a señalar el enorme éxito que tuvo estos comentarios. Conservamos ni más ni menos que 20 copias de los siglos X y XI frente a 5 apocalipsis carolingios tan solo. Es probable, y se ha señalado, Peter Klein, uno de sus mejores estudiosos, que esta abundancia viene dada por el hecho de que eran utilizados en la liturgia diaria de los monasterios. De manera que cuando a lo largo del siglo X iba avanzando la Reconquista y se iban fundando nuevos monasterios, cada uno de ellos necesitaba una copia de este texto. De nuevo volverá a pasar en el siglo XII cuando se extienda la Reforma cisterciense y haya una nueva oleada de códices de beato que eran necesarios para los monasterios que se estaban fundando en ese momento. Pues, podemos recordar el beato de las Huelgas o el beato de Arroyo, o de San Andrés del Arroyo o el beato de Alcobasa. Es frecuente aludir a estas familias basadas en, como digo, en los textos, más que en las propias ilustraciones de los mismos. Se suelen señalar estas 3 familias, la 1, la 2A y la 2B. La primera, esta familia 1, correspondería al comentario del año 776 y las otras 2 al comentario de los años 784 y 786. Esta estructura, este esquema de códices ha sido modernamente bastante criticado, pero bueno, se lo quería señalar aquí porque cualquiera que se aproxima a los códices de beatos se encuentra con frecuencia con estas consideraciones y, bueno, mostrarles simplemente una serie de ejemplos de cada una de estas familias, ¿no? El beato de San Millán de la Cogolla, que es el otro beato de la Biblioteca Nacional, el 14.1. Este beato Morgan, o que también podríamos llamar beato de Tábara, porque se realizó en el monasterio de esta localidad zamorana, o la familia 2B, el ejemplo del beato de Gerona. Pero en el que me voy a detener, porque vamos a empezar a ver el Apocalipsis a través de la comparación del Apocalipsis de Bamberg y del beato de Fernando I, darles 2 pinceladas de este beato. El beato de Fernando I, que se conserva en la Biblioteca Nacional con la asignatura vitrina 14.2, es un códice excepcional por varias razones. En primer lugar, es el único que no fue hecho para un monasterio, es el único que fue encargado por un rey, por una pareja real, mejor dicho, por Fernando I, conde de Castilla entre el año 1029 y el año 1037, y a partir de esa fecha rey consorte de León por su matrimonio con doña Sancha. Esto probablemente motivó su elevada calidad, tanto estilística como material, y su mayor, ¿cómo decirlo?, su cercanía mayor a modelos románicos respecto a modelos anteriores que podemos ver en otros beatos. Esta mayor calidad de materiales se puede ver en el uso del oro y de la púrpura, que es muy raro en otros códices, y se puede ver también en su excelente estado de conservación. La verdad es que si tienen ocasión de verlo en alguna de las exposiciones de la Biblioteca Nacional, intenten comprobar cómo se conserva un códice que tiene más de 1000 años. Es realmente asombroso. Es un códice que además está firmado, está fechado. Sabemos que fue copiado por Facundo. Sabemos que acabó esta labor en el año 1047, según informa el colofón del manuscrito, y también que estuvo en San Isidoro de León, en el monasterio de San Isidoro de León, al menos hasta el siglo XVI. Y vamos a empezar ya a seguir el texto del Apocalipsis. El relato apocalíptico comienza con el envío de esta revelación de Jesucristo por parte de Dios por medio de un ángel a su siervo Juan. En esta primera escena podemos ver ya las diferencias en el tratamiento entre el Apocalipsis de Bamberg y el Beato. El Apocalipsis de Bamberg vemos que escoge una única escena en la que Juan recibe un tomo ricamente encuadernado de manos
del ángel, emplea el paño de su propia capa para no tocarlo en señal de respeto. Estos círculos que pueden ver en el libro probablemente aluden a los 7 sellos que tanto papel tendrán en el texto. En el caso del Beato, la escena se divide en dos registros sobre un fondo de franjas de colores, que será muy habitual a lo largo del códice. La parte superior es el propio Dios quien entrega el libro al ángel, mientras que la parte inferior es el ángel el que entrega el libro a Juan, que se inclina para recibirlo. El texto continúa con el saludo a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y la visión preparatoria a todo lo que vendrá después. En el caso de Bamberg se elige una representación muy fiel del propio texto, y les leo textualmente. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo del hombre, vestido con una larga túnica y ceñido con un cinturón de oro. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su espada salía una espada aguda, y de su boca, salía una espada aguda de 2 filos. Posteriormente, esta figura aclara a Juan que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. De nuevo, en el caso del Beato de Fernando I, la miniatura se compone de 2 partes, se invierte el orden del texto y se coloca la teofanía en la parte alta de la imagen, la que volvemos a ver a Juan y al Hijo del Hombre acompañado de los 7 candelabros y de las 7 estrellas. Bueno, simplemente un recordatorio de qué eran estas 7 iglesias del Apocalipsis, que eran simplemente las principales comunidades cristianas de Asia Menor, aunque está claro que el número de 7 se eligió por un motivo simbólico. Las cartas que se dirigen en el Apocalipsis a estas 7 iglesias siguen todas un modelo común. Primero, el ángel dice lo que sabe acerca de la iglesia en cuestión, después se produce un reproche contra lo que se está haciendo en esa iglesia, seguido de una promesa, y siempre se incluye la famosa advertencia: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las representaciones de estos mensajes suelen ser bastante repetitivas. En el caso del Apocalipsis de Bamberg se representan en 2 registros en cada folio, con el ángel en la esquina superior derecha, la iglesia representada con una esquemática ciudad amurallada en el centro y el apóstol con un volumen o con un rollo en el ángulo inferior derecho. En el caso del Beato, en cambio, se le dedica a cada iglesia una miniatura diferente. En este caso podemos ver las de Pérgamo y Tiatira, pueden verlas aquí además identificadas, Pérgamo, Tiatira. El ángel de pie junto a Juan le hace entrega de un libro, de un cofre, en el que podemos suponer que está metida la carta correspondiente. Y bueno, recordar, por supuesto, esta presencia de arcos de herradura que recuerdan un ambiente artístico totalmente diferente al del mundo carolingio que representa el Apocalipsis de Bamberg. El capítulo 4 del Apocalipsis, con la visión del trono de Dios rodeado de los 24 ancianos y del tetramorfos, dio pie a una de las iconografías más conocidas, más extendidas de todo el arte medieval. En el caso del Apocalipsis de Bamberg, podemos decir que estamos ante una imagen canónica de un pantocrator románico, en el que la reproducción fiel de los rasgos relatados en el texto han dejado paso a una serie de convenciones artísticas. Así, Dios Padre está sentado no en un trono, como dice el texto, sino en un arco. Los ancianos no son 24, ni van vestidos de blanco, ni rodean el trono. El folio correspondiente al Beato muestra una mayor fidelidad al texto bíblico. Podemos ver a Juan dormido en la parte inferior. De su boca sale un pájaro blanco que representa el alma, que va hacia el trono de Dios. Los ancianos, que en este caso sí son 24, 14 en la parte superior y 10 en la inferior. Y las coronas de oro sobre sus cabezas adoptan la forma de un disco. En este folio 116 vuelto de Beato, une dos pasajes del texto en una sola imagen, y leo textualmente: entonces junto al trono vi un cordero rodeado de los 4 vivientes y de los ancianos. Estaba de pie y como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero, teniendo cada uno en la mano un arpa y copas de oro llenas de perfumes, las oraciones de los santos.
De nuevo, el miniaturista se toma ciertas libertades. Los tetramorfos solo tienen un ala, aunque recubierta de ojos. Los 24 ancianos quedan reducidos a 12. Algunos se postran, otros llevan en sus manos un arpa, otros copas de perfume. En el centro, el cordero lleva una cruz patada y se encuentra junto al arca de la alianza. En la parte superior, un arco de herradura rodea el trono del Señor. Después del capítulo 5, en el que hace su aparición el libro de los 7 sellos, que serán abiertos por el Cordero de Dios, el capítulo 6 se refiere a la apertura de los 4 primeros sellos y a la aparición de una de las imágenes más poderosas y duraderas de toda la imaginería apocalíptica, los 4 jinetes, los célebres 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, que va sobre un caballo blanco, lleva un arco, que es el jinete de la conquista. El segundo, que monta un caballo rojo y lleva una espada y que es el jinete de la guerra. El tercero, que monta un caballo negro y lleva una balanza y que es el jinete del hambre. El cuarto y último va sobre un caballo pálido y es la muerte. En el Apocalipsis Bamberg, cada jinete ocupa una miniatura distinta. Así podemos ver, por ejemplo, al jinete de la guerra junto al cordero con el libro de los 7 sellos. O en el folio 15 recto, el jinete del hambre junto al cordero con la corona de la victoria en su boca. En cambio, la miniatura del Beato muestra a los 4 jinetes en una sola imagen, con una composición que repite modelos anteriores del siglo X, al igual que las túnicas con unos drapeados muy arcaicos. Señalar, pues, por ejemplo, cómo el último jinete de la muerte va acompañado de la figura del diablo. La apertura del 5.º sello supone la aparición de una serie de mártires debajo del altar que reclaman justicia al Señor. En el caso del Apocalipsis de Bamberg, la representación es muy sencilla, muy clara. En un espacio indefinido aparece el altar y sobre el cordero. Y en la parte inferior un diácono con estola que atiende a estos mártires, varios de los cuales visten la túnica blanca que señala el texto bíblico. El Beato presenta una escena más compleja, dividida en 2 registros. En la parte inferior pueden ver 3 coronas votivas y las almas de los mártires representadas en forma humana, pero vestidas con túnicas multicolores en vez de con túnicas blancas. Y en la parte superior, y aquí les señalo el detalle, vuelven a aparecer representadas estas almas, pero esta vez como pájaros. Y bueno, en plan paralelismo arqueológico, señalar cómo este altar en forma de T, similar a los que podemos encontrar en las iglesias altomedievales hispánicas, iglesias visigodas, iglesias mozárabes, altares formados por una losa sostenida por un pilar cuadrado. Encima del altar hay colgadas 2 lámparas encuadradas por columnas votivas, representadas en planta y por ello de manera circular, similares a la famosa corona de Recesvinto del tesoro de Guarrazar que todos ustedes conocen. Llegamos al final de este tramo con la apertura del 6.º sello, que luego veremos en Apocalipsis más tardíos, que tiene un reflejo fiel en el folio 141 vuelto del Beato de Fernando I. Y leo textualmente: cuando el Cordero abrió el 6.º sello, se produjo un terremoto violento. El sol se oscureció como un tejido de crin, la luna se hizo toda como de sangre y las estrellas del cielo se cayeron sobre la tierra. Todos los hombres, esclavos y libres, se escondieron en las cavernas y en las rocas de las montañas. Aquí me interesa que recuerden esta imagen, cómo estos lúgubres fenómenos atmosféricos quedan plasmados de manera muy somera en el registro superior, mientras que las muchedumbres ocultas en las cuevas protagonizan la parte inferior. Luego veremos qué ocurre ya en Apocalipsis más tardíos, en Apocalipsis del siglo XIII. Llegamos al segundo capítulo de este recorrido, llegamos al siglo XIII y llegamos recordando a un monje italiano, a Gioacchino di Fiore, que vive a finales del siglo XII y que predijo que el mundo terminaría a través de un complicado cálculo numérico que no les voy a reproducir ahora, en la fecha exacta del año 1260. La circulación de estas profecías, unidas a la consideración del emperador Federico II como una especie de anticristo por sus conquistas, la amenaza de los tártaros en la Europa oriental, produjo una nueva histeria apocalíptica en la Europa del siglo XIII. Y es posible que este fuera el motivo de por qué a mediados del siglo XIII comenzó en talleres ingleses una rica tradición de apocalipsis iluminados que continuó hasta el siglo XV. Se conservan 75 ejemplares,
la mayoría de ellos escritos en latín y anglonormando. El anglonormando es una variedad del francés antiguo, que fue el que se habló en la Inglaterra después de la conquista normanda, después de la batalla de Hastings a partir del siglo XI. La mayoría de estos apocalipsis están realizados en Inglaterra, iremos señalando algunos de estos focos, muchos en Londres, probablemente en torno a la abadía de Westminster, otros en Salisbury, aunque también conservamos ejemplares realizados en el propio continente. Al igual que los comentarios, que los beatos hispánicos del siglo X, XI, XII estaban acompañados siempre del comentario de beato, estos apocalipsis anglofranceses, de la tradición anglofrancesa, estarán acompañados en muchas ocasiones por la Expositio Super Septem Visiones Libre Apocalipsis, atribuido a Berengaudus, a un monje probablemente inglés que vivió en el siglo XI. Hay que señalar, que es un comentario dividido en 7 libros, de acuerdo a las 7 visiones que se encuentran en el texto. Y también señalar que normalmente no se recoge todo el comentario de Berengaudus, sino cada códice elige una selección de distintos pasajes. Se ha venido distinguiendo 4 grupos en este conjunto de manuscritos y dentro de esta, pasión clasificatoria que tenemos siempre los historiadores del arte. Un grupo A formado por 3 libros de imágenes, del cual vamos a ver uno de ellos en detalle, el conservado en la Morgan Library. Aquí pueden ver otro similar conservado en la Biblioteca Bodleian de Oxford. El llamado grupo B o de Metz, a partir de un códice desaparecido en la Segunda Guerra Mundial y que estaba en esta ciudad de la Alsacia, con unas miniaturas diferentes. En el grupo A teníamos fundamentalmente una especie de dibujos coloreados. Aquí ya encontramos miniaturas propiamente dichas, frecuentemente sobre fondo de oro. Y un grupo C, denominado Westminster, porque sus principales manuscritos fueron probablemente realizados en los talleres palatinos de Westminster. Incluso existe un grupo D sobre el que no me quiero detener. Sí me voy a detener un poquito más en el llamado Apocalipsis Trinity, puesto que lo vamos a ver con un poco más de detalle, que se conserva en el Trinity College de Cambridge, que es un códice absolutamente extraordinario, de gran tamaño, extraordinariamente bien conservado, con unas miniaturas de una sorprendente riqueza cromática, que probablemente fue realizado para una mujer. Se ha especulado que fue quizás Eleanor de Provenza, la esposa de Enrique III, a la que aparece en distintas escenas, incluso en actitudes como ven aquí de lucha, una mujer que por su indumentaria podemos pensar que era alguien desde luego de alto rango. Luego veremos también el tema de la posible influencia de los beatos, que pudo venir a través de ella. Recordar que varios de estos folios se dedican también a relatar una vida de San Juan, como este folio 2R que tienen ahora mismo en la pantalla. Y como digo, se ha visto la influencia de los beatos en algunas de las imágenes de este Apocalipsis Trinity, y probablemente sea debido al matrimonio entre el rey Eduardo I de Inglaterra y la reina Leonor de Castilla, que tuvo lugar en el monasterio de las Huelgas en el año 1254. Es posible que un códice realizado en Castilla en este momento o en algún momento anterior llegara a Inglaterra y fuera visto por uno de los miniaturistas del Apocalipsis Trinity. Y aquí, desde luego, esta representación de la Jerusalén celeste que tienen en pantalla, vista desde arriba, vista de esta manera aplanada, con las 3 puertas a cada uno de los lados, que puede verse también en el folio 25 vuelto del Apocalipsis Trinity, creo que es bastante significativa. Una pincelada también sobre el Apocalipsis Morgan, que hemos visto que pertenecía al grupo A de los Apocalipsis latinos, hechos en Inglaterra en este momento. Escrito e iluminado probablemente en la abadía de Westminster hacia el año 1255-1260, que consta de 2 volúmenes, de los cuales solo nos interesa el primero de ellos y del cual pueden ver aquí varios ejemplos. Y vamos a retomar aquí en este punto el relato apocalíptico donde lo dejamos, en la apertura del 6º sello. Si el carácter estático de las figuras del beato de Fernando I
que veíamos hace un momento, había evitado la representación del terremoto narrado en este capítulo 6, el nuevo arte de mediados del siglo XIII encuentra en este terremoto un tema adecuado. Así, en la miniatura superior del folio 7 recto del Apocalipsis Trinity pueden ver a San Juan a la izquierda, la luna roja en la parte superior y los edificios que se derrumban y los habitantes de la ciudad que huyen hacia las montañas próximas donde son acogidos por otros habitantes. El Apocalipsis Morgan vemos un tratamiento similar, con un San Juan a la izquierda que parece que huye asustado de la situación, junto a él la mano de Dios que sostiene una filacteria y de nuevo los habitantes que intentan refugiarse en las montañas, según relata el texto. La siguiente visión, estamos ya en el capítulo 7, Juan contempla 4 ángeles que sujetan los 4 vientos de la tierra y a otro ángel que señala a los anteriores que no toquen la tierra mientras no hayan sellado a los 144.000 elegidos. Recordarán lo que comentábamos, este 144.000 nace de que se supone que serán 12.000 de cada una de las tribus de Israel los que se salvarán. La imagen del Apocalipsis Trinity sigue literalmente el texto, la tierra es representada como un círculo, Juan se encuentra a la izquierda contemplando el prodigio, los 4 ángeles sujetan a los vientos, representados como cabezas aladas, no sé si se puede llegar. Sí, yo creo que casi pueden llegar a verlo porque es muy curiosa esta representación de los vientos como cabezas aladas a las que tapan la boca, como indica el texto. Los elegidos se agrupan en un rectángulo dividido en las 12 tribus correspondientes, identificadas mediante letreros. En el ángulo superior izquierdo, el ángel del Señor les da las órdenes correspondientes. Será una constante en todas las representaciones del Apocalipsis Trinity la extraordinaria fidelidad al texto. Se representan hasta los menores detalles. El Apocalipsis Morgan, en cambio, emplea una escena muy diferente que se repite en otros manuscritos como del grupo A, como el que veíamos de la Bodleian, ya que solo se ilustran los 3 primeros versos y no se representan a los sellados. Después de los sellados llegan los elegidos y el resto del capítulo 7 parece ampliar el número de los que se van a salvar. Leo textualmente: una gran muchedumbre que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono de Dios y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y gritaban con voz potente. La miniatura del Trinity se estructura en 3 registros. En el superior, el Pantocrátor, con el libro abierto en su mano izquierda, los tetramorfos, 2 grupos de orantes. En el registro central, los 24 ancianos del Apocalipsis, con arpas, con frascos. Y en el registro inferior, por fin, los elegidos, con túnicas blancas y palmas. La imagen del Apocalipsis Morgan es esta vez bastante similar, aunque algo menos detallada, también estructurada en 3 registros. Ahora vamos a hacer un muy breve excursus, nos vamos a ir del Apocalipsis Trinity del Morgan, porque llegamos al primer versículo del 8º capítulo, que dice así: cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Este breve pasaje fue ignorado por la tradición de la ilustración de los Apocalipsis, con una importante excepción, los códices con el comentario del Beato. El tema ha sido estudiado en un muy bonito artículo de Francisco Prado Vilar, y él nos cuenta que esta representación del silencio puede proceder del propio comentario de Beato, que dice así. Es también bastante críptica, pero verán algún detalle interesante. Cuando abrió el 7º sello, se hizo el silencio en el cielo. Vio un momento de silencio, en el que contempló la misma visión. Esta visión la iba a contemplar más plenamente, porque en este 7º sello no se ve tanto como todavía se le concederá contemplar. Y para que se manifieste más claramente muchas cosas, se rompió el silencio. Es decir, hay una invitación a ver el silencio. Y esto explica que los miniaturistas se enfrentaran a tan difícil tarea como representar el silencio, con soluciones pictóricas pues, muy interesantes y muy curiosas. Vemos en el Beato Morgan cómo se dispuso un pequeño panel rectangular que aloja 12 estrellas, cada una de ellas asociada a una letra, de manera que puede leerse la frase Silentium est. En el Beato de lo Alcabado, el que está a continuación, el que se conserva en Valladolid, se diseñó una solución distinta cubriendo su cielo rectangular con una cortina de letras que caen verticalmente en forma de acróstico y en el que la palabra Silentium
alterna con columnas con signos ZZZ, como esta representación del sueño en los cómics, ¿no? Cuando se quiere representar a un personaje dormido. Bueno, eso emplea el Beato de Valcavado para expresar el silencio de una manera, eso, como digo, casi onomatopéyica. En el Beato de Fernando I se opta simplemente por la monumentalidad epigráfica. Recordemos, es el Beato de un rey, Silentium, sin más. En el Beato de Silos es quizá el más original, es un panel monocromo y dorado, es la manera de expresar un tiempo sin sonido, el vacío. Y ya por último, ya de manera, si queremos, más pedestre, entre comillas, ya en los albores del periodo gótico, el artista del Beato de Navarra hace uso por primera vez ya de forma antropomorfa para visualizar el silencio, simplemente con estos ángeles que se cubren la boca con las dos manos, ¿no? Vemos esta curiosa evolución y este curioso episodio que, como digo, solo tuvo su representación en la tradición de los beatos. Ninguno del resto de los códices se atrevió a crear una imagen a partir de aquí. Volvamos a una narración más tradicional del Apocalipsis Trinity, que en este caso vuelve a dividir la escena en dos registros. En el superior y antes de la apertura del séptimo sello, Juan contempla el reparto de las 7 trompetas a 7 ángeles, junto a un pantocrátor muy similar al que veíamos en folios anteriores. En el registro inferior, un ángel inciensa un altar presidido por Dios y a la derecha el ángel lanza el contenido del incensario a la tierra, que según el texto produjo truenos, relámpagos, voces y terremotos. El Apocalipsis está lleno de ángeles que están todo el rato volcando cosas sobre la tierra y provocando todo tipo de desgracias y de ruidos. En contraste con este pasaje, de este silencio de media hora, el Apocalipsis es un texto lleno de estruendo, ¿no? Lleno de voces, de terremotos, de gritos, de relámpagos. El Apocalipsis Morgan sigue un esquema muy similar, con el reparto de las 7 trompetas en la miniatura superior y de nuevo el ángel con el incensario en la parte inferior. Seguimos tocando, siguen sonando las 7 trompetas. Cuando el primer ángel hizo sonar la trompeta, dice el texto, cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. Ahora iremos viendo cómo son terceras partes las que quedan destruidas. Lo vemos de manera clara en la miniatura superior del Apocalipsis Trinity. Quiero volver atrás. No, a ver. Vuelvo para atrás. El segundo ángel, la segunda miniatura del Apocalipsis Trinity, toca la trompeta y una enorme mole de brasas como una montaña fue lanzada al mar. Bueno, pueden ver aquí la enorme mole de brasas que cae, que empieza a hacer sus efectos sobre el mar y que nos cuenta que la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y ven por ello esa franja central de color rojo. La tercera trompeta supone la caída de una gran estrella que cae sobre las fuentes y los ríos, volviendo amarga, es decir, volviendo venenosa el agua potable, a causa de lo cual mueren muchos hombres. El Apocalipsis Morgan se recogen más escenas, pero de manera más somera. Como vamos ya un poco justos de tiempo, voy a ir avanzando. Los ángeles trompeteros van poco a poco destruyendo, como digo, la tercera parte del universo. Después de la tierra, el mar y el agua potable, el cuarto ángel hace sonar su trompeta y la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas quedaron heridas de muerte. De nuevo, el Apocalipsis Trinity es muy, no sé si se llega a apreciar en la imagen, pero el miniaturista tiñó de negro la tercera parte del disco solar y de la representación de la luna. Con la trompeta quinta cae una estrella del cielo y se abre el pozo del abismo. Y de él salen unas langostas, y dice así, aunque ninguna de las representaciones en realidad de las iconografías tiene nada que ver con una langosta, con el insecto. Pero habla de langostas monstruosas que se dedican a torturar a los hombres no elegidos durante 5 meses. Y estas langostas sí que se describen con gran precisión. Se parecían a caballos preparados para la guerra. Sus cabellas tenían coronas como de oro. Sus rostros eran como los de los hombres. Tenían los cabellos como los de las mujeres y los dientes como los de los leones. Su pecho como una coraza de hierro y el rumor de sus alas como el ruido de carros de muchos caballos que corren a la batalla.
sus colas como las de los escorpiones con aguijones. Tienen como rey al ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón. Bueno, por supuesto, una muchedumbre a la derecha se lamenta de semejante invasión. En el Apocalipsis Morgan vemos una imagen muy similar. Y yo quiero resaltarles, bueno, una idea que se me ocurrió preparando, la verdad, esta conferencia, y es la similitud de esta iconografía a los lamasus, a los famosos toros alados, de los palacios asirios. ¿Cómo pudo llegar esta idea de los lamasus, de los toros alados asirios a Occidente? Pues probablemente a través de las telas sasánidas, en las que podemos ver motivos muy similares. La sexta trompeta, y una voz junto al trono de Dios ordena al ángel que libere a 4 ángeles encadenados que van a exterminar a la tercera parte de los hombres. Les iba a tocar de un momento a otro. Un enorme ejército de caballería para tal propósito, con caballos con cabezas de leones de los que salen fuego y azufre. De nuevo, el Apocalipsis Trinity refleja con gran fidelidad el texto de la miniatura en 2 registros. Pueden ver estos ejércitos infernales que destruyen a la tercera parte de los hombres. En el capítulo 10 continúan los acontecimientos motivados por la sexta trompeta. Del cielo baja un ángel cuya cabeza está rodeada de un arco iris con un libro en la mano. A continuación, los 7 truenos hablaron, pero el ángel de la trompeta pidió a Juan que no los escribiese. Este es otro momento también de vacío en el texto apocalíptico. Hay un momento de silencio y hay otro momento que ese sí se llegó a representar, en el que Juan aparece con su texto en blanco. El ángel le ha dicho que no revele lo que han dicho los 7 truenos. Nunca sabremos lo que dijeron los 7 truenos. Aquí lo podemos ver, ¿no? Lo vemos en el Apocalipsis Morgan, una representación muy fiel de lo que era un escriba medieval, y lo vemos en el Apocalipsis Trinity, con el texto en blanco. A continuación le dice que tome el libro del ángel bajado del cielo, y si seguimos el Apocalipsis Trinity lo vemos con mucha fidelidad, y dice que se lo coma, que sentirá dulzor en la boca, pero una gran amargura en las entrañas. Y vemos a Juan comiéndose el libro y luego lamentándose con las manos en el estómago de esa amargura que le ha provocado devorar el libro. El Apocalipsis Morgan, de nuevo, recoge de manera similar, aunque no tan fiel como el Apocalipsis Trinity. Capítulo 11, llegamos los 2 testigos, es uno de los más confusos de este ya por sí confuso templo. Juan recibe una vara para medir el templo, vemos aquí a Juan, vemos la vara, vemos el templo, y aparecen 2 testigos que profetizarán durante 1260 días, y si alguno intenta hacerles daño saldrá fuego de su boca que devorará a sus enemigos. Y aquí tenemos al testigo lanzando fuego con su boca. Pero cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Su cadáver quedará tendido en la plaza de la gran ciudad. Y así vemos en el Apocalipsis Trinity. El Apocalipsis Morgan sigue una tradición totalmente distinta. Identifica a estos 2 testigos con Enoc y con Elías y lanzará a partir de aquí toda una iconografía en torno al anticristo en la que no vamos a entrar. Y llegamos a nuestro último capítulo. Voy a intentar ir rápido y ser breve. Vamos a dar un salto de 200 años para situarnos en el siglo XV, momento en el que se continuaron iluminándose códices del Apocalipsis, pero en el que también podemos encontrar ciclos apocalípticos en otras tipologías. Aparecen escenas del Apocalipsis en libros de horas, como este libro de Isabella Stuart, que se conserva en Cambridge. Aparecen en Biblias, algunos ciclos además muy extensos, como en esta Biblia historial de Guyard de Moulin, y aparece, como no, a partir de mediados del siglo XV, Apocalipsis impresos, muchos de ellos en libros silográficos, es decir, libros no hechos a partir de tipos móviles, sino a partir, tanto texto como imágenes, de imágenes talladas sobre una plancha de madera, sobre un taco de madera. Recordar que la tradición textual iconográfica de estos apocalipsis anglo-franceses continúa a lo largo del siglo XV, en este Apocalipsis de Margarita de York, el célebre Apocalipsis Saboya del Escorial,
o este Apocalipsis que perteneció al duque de Berry, que se conserva en la actualidad en la Biblioteca Morgan y que es extraordinariamente interesante porque plantea una nueva iconografía sobre el Apocalipsis, pero no tenemos tiempo para entrar en ello. La última parte, el último tercio del Apocalipsis lo vamos a ver con dos obras, una obra miniada y una obra impresa. La obra miniada va a ser este Apocalipsis flamenco, que se conserva en la BNF, en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, un códice muy interesante que se ilumina en la ciudad de Brujas, muy a comienzos del siglo XV. Un códice además que presenta una novedad, que es que dedicó 23 miniaturas a página completa a cada capítulo del Apocalipsis, más otra miniatura, recuerdan que el Apocalipsis son 22 capítulos, otra más dedicada a la vida de San Juan en el folio 1 recto, que es la que pueden ver aquí en la pantalla. Hay que recordar un hecho que olvidamos con frecuencia cuando estudiamos estos temas, que es que la división por capítulos y por versículos de la Biblia es algo relativamente reciente, es decir, no se extendió hasta que se difundieron las Biblias portátiles parisinas del siglo XIII. Es por eso que el Apocalipsis flamenco pudo dedicar una miniatura a cada uno de los capítulos del Apocalipsis. Es decir, esta división en capítulos no la podían tener en cuenta los códices que hemos estado viendo hasta ahora. Esta división también les obligó a forzar la situación, es decir, hay capítulos que cuentan muchas cosas y tuvieron que reducirlos y que comprimir la narración en una imagen, y al revés, hay capítulos que cuentan pocas cosas y tuvieron que estirar de alguna manera, pero en eso fueron rigurosos. Cada miniatura refleja exactamente lo que narra un capítulo. Y la otra obra, que es probablemente junto al Apocalipsis, junto a las tapicerías de Angers, es la representación más famosa del Apocalipsis, es el Apocalipsis de Alberto Durero. 15 estampas a página completa, realizadas entre 1496 y 1498, editadas en Nuremberg, en la imprenta de Anton Koberger, de las que se realizó una edición latina y una edición alemana, y que, bueno, tuvieron una influencia y un impacto en el arte posterior enorme, hasta el punto de que se editaron enseguida de manera independiente. Hay que resaltar que frente a la minuciosidad, a la literalidad que veíamos en el Apocalipsis Trinity y que vamos a continuar viendo en el Apocalipsis flamenco, Durero elige una serie de grandes escenas. Durero no se detiene, evidentemente, en representar todos los pormenores del texto apocalíptico, sino que elige una serie de escenas fundamentales y las representa con una novedad, con una fuerza realmente poderosa, realmente innovadora. Y bueno, vamos a retomar el texto apocalíptico en el capítulo 12, donde lo dejamos, para ver el último tercio a través de estos ejemplos. En el capítulo 12 es la confrontación, otro de los episodios más famosos del Apocalipsis, la confrontación de la mujer, que siempre se interpretó como la Virgen, esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza, que será el arquetipo de la Inmaculada Concepción en fechas posteriores. Una mujer que está a punto de dar a luz, pero aparece un dragón color de fuego con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cabezas 7 diademas. Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas y espera devorar al hijo de la mujer, pero este es arrebatado hacia Dios y la mujer puede huir entonces al desierto. Como ven, en el Apocalipsis flamenco todo esto se representa con absoluta fidelidad. La mujer, el hijo, la entrega a Dios, la huida de la mujer y su refugio supuestamente en un desierto, aunque el miniaturista lo interpreta como un bosque. Bueno, en cualquier caso, un lugar inhóspito, un lugar perdido. El dragón va detrás de ella, intenta inundar este desierto, intenta inundar en este caso este bosque, pero la tierra traga todo lo que sale de la boca del dragón. Frente a este carácter casi de cómic, de nuevo, como veíamos en el Apocalipsis Trinity, muy literal, muy descriptivo, Durero se centra en la representación de la mujer, Durero se centra en la representación de esta extraordinaria criatura monstruosa. Cada una de sus cabezas es un animal distinto,
fin, un contraste creo que muy significativo. El combate entre San Miguel y sus huestes y el dragón ha quedado reducido en el caso del Apocalipsis flamenco, una esquinita, como veíamos. En el caso del Apocalipsis de Durero es objeto de una estampa completa. En el capítulo 13 se relata cómo del mar surge una bestia de 10 cuernos y 7 cabezas, que recibe el poder del dragón derrotado del capítulo anterior. La bestia recibe la adoración de los hombres y en el caso del Apocalipsis flamenco están representados un rey, un obispo y un cardenal. Casi siempre que aparecen adoradores de la bestia, adoradores del diablo en este Apocalipsis flamenco, aparecen las capas más altas de la sociedad. Son siempre obispos, cardenales, reyes. En el siguiente grupo, la bestia y su ejército hacen la guerra a un grupo de monjes, esto lo podemos ver aquí, que representan a los santos. Y en la parte inferior aparece la siguiente bestia, que tenía 2 cuernos, como los de un cordero. En el Apocalipsis flamenco, como pueden ver, se representa como un oso vestido de monje con sus susodichos cuernos, que seduce a los hombres para que hagan una estatua a la bestia y la adoren. Y hace marcar a los hombres, que de nuevo están representados por un rey, un obispo y un monje. De nuevo esta representación, en fin, escena a escena, y frente a ello la simplificación de Durero, la escena que queda presidida por un Dios Padre con una hoz en la mano. Esta es una imagen, la de la hoz, que no aparece en este capítulo concreto, pero sí aparece en otros momentos del Apocalipsis. Rodeado de ángeles, uno de ellos con una cruz y una espada en las manos, que se dirige beligerante hacia las bestias que pueden verse en la parte inferior. La segunda bestia de 4 cuernos, aquí en este caso aparece con aspecto de león, no de monje, como en el ejemplo de la miniatura, pero de nuevo también un grupo de hombres más numeroso y más variado que en el caso de la miniatura, aparece adorándolos también en la parte inferior izquierda. El complejo y largo capítulo 14 es uno de estos ejemplos de condensación dentro de la necesidad de condensar a veces textos muy largos que tiene el Apocalipsis flamenco. Resumiendo, se representan de arriba abajo y de izquierda a derecha el Cordero sobre el monte Sión, Dios Padre rodeado de tetramorfos, con algunos de los 24 ancianos que se ven con cierta dificultad porque están en grisalla azul. Y debajo de este grupo están varios de los ángeles que son mencionados en el texto y que ejercen distintas funciones. Uno con la filacteria, con la buena nueva del Evangelio, que pueden ver aquí. El segundo que profetiza la caída de Babilonia, que se ve aquí en la parte inferior. El tercero y el cuarto maldiciendo a los adoradores de la bestia, que también pueden verse en la miniatura, y 2 ángeles que hacen la siega y la vendimia. Las uvas de esta última se pisan en un lagar del que salió sangre. Evidentemente hay un significado eucarístico detrás de estas imágenes. Y de nuevo, frente a esta prolijidad del manuscrito, Durero elige una sola escena del capítulo, la correspondencia al inicio. Después vi al Cordero que estaba sobre el monte Sión, acompañado de 144.000 personas que tenían escrito en las frentes su nombre y el nombre de su Padre. Esta enorme muchedumbre que aparece con las palmas del martirio. Durero prescinde de los capítulos 15 y 16, de manera que tenemos que acudir al Apocalipsis flamenco para ver su desarrollo. En este folio 16 recto vemos en 3 filas los grupos de ángeles descritos en el capítulo 15, en el superior 7 ángeles con frascos que contienen las 7 plagas, en la central otros 7 que tocan las cítaras sobre un mar de cristal, y en el inferior ángeles que tenían las 7 plagas y que reciben las 7 copas con la ira de Dios de la mano de uno de los tetramorfos, que no se especifica en el texto, pero el miniaturista decide que sea el león, el que luego se asociará a San Marcos. En el capítulo siguiente, estas 7 copas son vertidas sobre la tierra, las 7 copas de la ira del Señor. Vemos 9 ángeles, 2 de ellos con filacterias, con el mensaje divino, y los otros 7 vertiendo sus copas. El primero sobre los adoradores de la bestia, lo podemos ver aquí. El segundo sobre el mar, en el que las criaturas perecen. El tercero sobre un río que se tiñe de rojo sangre. El cuarto sobre el sol, que abrasa a los hombres que hay debajo. El quinto sobre el trono de la bestia. El sexto sobre el río Éufrates. Y finalmente el séptimo ángel, que vierte su copa provocando truenos, relámpagos y un fuerte terremoto que destruye la ciudad de Babilonia.
Capítulo 17 aparece otro de los grandes personajes del Apocalipsis, la gran prostituta, la gran ramera, el símbolo de la Roma pagana. En la miniatura un ángel eleva a Juan para que pueda verla. Va ricamente vestida y va montada sobre la bestia de 7 cabezas. Su mano lleva un cáliz del que sale una serpiente, el símbolo de su lascivia. Detrás de ella el Cordero surge entre las nubes y entrega un pergamino y una cruz a 2 reyes, como podemos ver aquí. En la parte inferior un cortejo de reyes agrede a la prostituta que huye desnuda y ensangrentada y aún con el cáliz con la serpiente en las manos. Es una de las miniaturas que sigue menos fielmente el texto, de nuevo, en fin, bastante confuso por otra parte. El grabado de Durero la presenta también ricamente vestida y montada en la bestia de 7 cabezas. Los altos dignatarios que se encuentran delante parecen los reyes que recibirán con la bestia el poder de los reyes durante 1 hora, y cito textualmente, mientras que las huestes, estas huestes que llegan desde el cielo, serán los que vienen a destruirla, los que vienen a perseguirla. Tampoco los capítulos 18 y 19 son representados por Durero. El capítulo 18 relata la caída de Babilonia. Los 2 ángeles de la parte superior aluden a 2 versículos muy concretos. Después, un ángel vigoroso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la tiró al mar. El otro debe referirse a la calificación de Babilonia como refugio de toda ave inmunda y odiosa. Por eso el ángel tiene un ave en las manos. Y la filacteria central debe aludir al mensaje de una voz que venía del cielo. Por lo demás, toda la mitad inferior, que es una preciosa representación de una ciudad del siglo XV, aparece semiderruida, el diablo aparece dentro de la misma, y la importancia del comercio. El texto alude mucho, reprocha mucho a Babilonia su dedicación al comercio y al dinero, representado por estos barcos que llegan a puerto. Por último, los personajes en el ángulo inferior izquierdo son, y cito textualmente, los reyes de la tierra, que han adulterado con ella y han participado del orgullo, del lujo. Capítulo 2 se divide en 2 partes. En la primera se narran las bodas del Cordero, que podemos ver aquí en la parte superior, con su esposa, y en la segunda se narra el exterminio de las bestias por parte de un jinete cuyos ojos, y cito textualmente, son como una llama de fuego, está vestido con un manto teñido de sangre y su nombre es la palabra de Dios. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Le tenemos aquí en la parte central. El capítulo 20, ya lo dijimos, es el origen de los terrores milenaristas, ya que al comienzo del mismo se afirma que un ángel bajó del cielo con la llave del abismo, prendió a Satanás y lo encerró en el abismo durante 1000 años. En la miniatura se representa a la izquierda, como pueden ver. A los 1000 años Satanás se libera y rodea con su ejército el campamento de los santos, la ciudad amada, pero cayó el fuego del cielo y los devoró. Por último, se produce la visión de Dios en el trono, el mar y la tierra, que devuelven a sus muertos y que son juzgados respecto a sus obras. Esta prefiguración de un juicio final, el encierro de Satán y la vuelta de Satán al cabo de los 1000 años. De nuevo, Durero simplifica, concentra en una sola escena en primer plano el ángel que baja del cielo con la llave y encierra a Satán en el abismo. Sin embargo, introduce el capítulo siguiente en el versículo 10, cuando un ángel sube a Juan al monte para enseñarle a Juan la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que será el tema del penúltimo capítulo del Apocalipsis, del capítulo 21, la descripción de la nueva Jerusalén que baja del cielo y que es mostrada a Juan por el ángel. La descripción es muy precisa, pero bueno, el miniaturista solo sigue los rasgos principales, un espacio cuadrado con 3 puertas a cada lado, custodiadas por ángeles. Recordarán esa visión cenital que planteábamos comparando las miniaturas del Beato de Fernando I con el Apocalipsis Trinity. Se habla en el texto de las piedras preciosas que adornan sus muros. Cambio en esta invención del miniaturista son los tetramorfos que aparecen encima de las 4 torres de las esquinas. Y en el primer plano pueden ver unos reyes con ofrendas que aluden al versículo 24 del texto. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra llevarán a ella su ofrenda. El capítulo 22, el último ya del Apocalipsis, es otra escena de la Jerusalén celeste.
El ángel me mostró un río de agua viva, transparente como el cristal, que emanaba del trono de Dios y del Cordero. A un lado y otro del río hay árboles de la vida, que dan 12 frutos al año, una vez al mes. Juan, pueden verle que aparece 2 veces, una adorando a Dios, al Cordero, y otra frente al ángel, que le indica que se levante, pues es un mero servidor. El texto acaba con un epílogo y mi conferencia con esta imagen. Muchas gracias.